Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues hoy vamos a ver cómo podemos activar a nuestro amigo Ventanas, a nuestro sistema operativo Ventanas, Windows. Eh, Aquí, como veréis, este no lo está. Y vamos a usar esta herramienta que se hizo muy famosa, más grave, ¿vale? De código abierto, tiene su GitHub publicado y demás, y creo que hasta Microsoft lo usó a veces y cosas, ¿vale? Y nada, pues no tiene así peligros. Ok, lo que tenemos que hacer es seguir las instrucciones que por ahí. Vamos a abrir un CMD, no, en este caso PowerShell. Lo ejecutamos como administrador. Si te pide validación, le dices que sí. Esperamos a que nos salga esta ventanita. Y ahora tenemos que, como te dice aquí, copiar este código de acá. Lo copiamos, lo pegamos. ¿Veis? Aquí te dice para versión Windows 8, Windows 10, Windows 11. Y le damos a intro y vamos a ver qué nos hace este amigo y vecino ahora, ¿vale? Ya le he dado al intro, empieza a ser ahí las cositas. Esperamos, ¿veis? Aquí se ha dado Microsoft activación, hace sus cosas. Lo que al final aquí te muestra es que va a esta URL, consigue lo necesario, ¿veis? Aquí está la activación. Y aquí en esta ventana pues ya te dice qué quieres activar. Pues nada, tú aquí miras todas las opciones que tienes, ¿vale? Estás aquí, puedes chequearlos, si está activados, cambiar Windows Edición, que eso lo vamos a ver luego. Y entonces, a ver, por ejemplo, aquí le daríamos al 1 y empieza el proceso. Esperamos unos segundos. Como siempre, te invito que si tienes alguna duda o comentario o sugerencia, pues dejes el comentario y si tienes un problema, que pongas el problema que tienes si quieres que alguien te ayude en la medida de lo posible, ¿vale? Porque la gente pone, no me funciona, hala, y ya tienes que ser adivino para adivinar qué pasa. Segundo, que si te suscribes, pues me ayudarás mucho y es gratis. Y tercero, si ya te haces miembro del canal, muy baratico, no, ya eso ya no es gratis, pero accederás a un repositorio Bit, un grupo Bit y pedir vídeos y ayuda Bit, todo Bit. Y me ayudarás también el canal. Así que nada, esto sigue aquí. Lo voy a tener que pausar mientras hace el proceso y os enseño ahora el resultado final. Por ahí sigue, ¿vale? Me ha parecido bien darle para que veáis ahí lo que ha usado, el Genit Product Key, y te dice que es successful, que es correcto. Podrías meterlo a mano también y debería funcionar. Y aquí ya nos pone done, hecho, ¿vale? Luego convierte la licencia, latín. Y a que Windows 10 Home está permanentemente activado con licencia digital. Y que pulses cualquier tecla ya para salir o para volver para atrás, ¿vale? En este caso, ¿vale? Vamos a vernos, Windows más pausa. Nos vamos aquí a la ventana de configuración y si le damos a cambiar clave de producto y demás, pues ya nos dice que está activado. Como visteis antes, no lo estaba.